Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Cómo combatir la morosidad con la ayuda de Informa e EasyRed. Mi nombre es Carmen Brox, soy Marketing Product Manager de Informa y junto con mi compañero Luigi Názaro, que es director comercial de EasyRed, hoy vamos a hablaros de morosidad y de cómo podemos ayudaros a combatirla. Antes de empezar, os tengo que dar unos mensajes prácticos. Como podéis ver, vuestros micros están desactivados, pero si tenéis alguna pregunta, nuestro módulo de preguntas y respuestas va a permanecer activo durante toda la transmisión para que podáis trasladarnos vuestras dudas y las iremos respondiendo al finalizar el webinar. Os informamos también de que este webinar va a ser grabado íntegramente y recibiréis en vuestra dirección de correo electrónico el enlace al mismo a lo largo de los próximos días. De todas formas, si os surge alguna duda más o necesitáis contactar con nosotros, siempre podéis hacerlo a través de nuestro servicio de atención al cliente llamando al 900-176-076 o enviando un email a clientes@informa.es, siempre haciendo referencia a este webinar, cómo combatir la morosidad con la ayuda de Informa e EasyRed Impagados. Y una vez dicho todo esto, empezamos. Por favor, Matilde, comparto y compartes tú mi pantalla, por favor. Pues empezamos y vamos a empezar con algunos datos sobre morosidad. Esta es, en teoría, la situación actual y para ello vamos a tomar un último estudio que ha hecho Cepime, que es de su observatorio de morosidad y es sobre el último trimestre del año pasado. Ahí veis el titular y es que la mitad de las facturas se pagan con retraso en España, además con un periodo medio de pago de 80 días. Los principales datos, pues mirar, solo el 50,3% de las facturas de España se abonaron de forma puntual en el último trimestre del año pasado. Esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. No les resulta fácil afrontarla a las pymes porque este tipo de empresas, como sabéis, pues cuenta con menores recursos financieros y una menor capacidad de negociación que las grandes empresas. Además que, según el mismo estudio de Cepime, las grandes empresas son las que más tardan en pagar. Y teniendo en cuenta los últimos dos datos que veis ahí, el coste financiero y el periodo medio de pago, son estos dos datos aspectos claves en la evolución de la morosidad. Como veis, aquí vemos la evolución de la morosidad en el último trimestre del año pasado. Uno de los aspectos más preocupantes en esta evolución ha sido el estancamiento del periodo medio de pago. Este está en el último trimestre en torno a los 80 días, bueno, 80,2 días. Esto significa un 20% por encima del plazo máximo fijado por la ley. Como sabéis, según establece la ley 15/2010, el plazo máximo debería estar en 60 días. Otro aspecto importante, como veíamos en la diapositiva anterior, es el coste financiero de la deuda comercial, que en el cuarto trimestre de 2023 alcanzó los 2.600 millones de euros. La deuda comercial tiene dos componentes. Está dividida en la deuda comercial que está en mora, que no está en mora, y la deuda morosa. La que no está en mora estaría rondando los 1.500 millones de deuda, pero la deuda morosa ya alcanza 1.200 millones de euros. Esta deuda comercial morosa ha aumentado un 44% comparándola con el año anterior. Con lo cual,
teniendo todo esto en cuenta, vemos que la situación actual pues no es que haya ido a mejor, sino que pues como mínimo está estancada o aumentado. A todo esto no podemos dejar de hablar de que la morosidad también preocupa en Europa, porque es un grave problema en el conjunto de la Unión Europea. Por ello, la Comisión Europea pues está tramitando el nuevo Reglamento Europeo de Morosidad. Ahora mismo se está tramitando en las instituciones europeas y el reglamento no tiene más que como objetivo intentar reducir los plazos de pago. El 20, como veis ahí, el 20 de marzo, ya ha recibido el respaldo del Comité de Mercado Interior y ahora mismo se sigue tramitando, todavía no se ha terminado. Igual que en Europa, en España, sabéis que también contamos con la ley concursal. En la ley concursal tenemos herramientas como son los planes de reestructuración o los estados de insolvencia, porque tenemos que tener en cuenta que la clave para evitar la insolvencia es la anticipación. Igual que os comentaba que tenemos en Europa el nuevo reglamento, aquí también fue novedosa la ley concursal. Pero cada empresa es realmente importante que implemente su propio protocolo para analizar la situación financiera. Es muy importante, es clave la anticipación, porque la mejor forma para combatir la morosidad es prevenirla, es la prevención. Para prevenir hay que tener muy en cuenta la información de impagos. En Informa, como veis, además de las incidencias judiciales, como os decía, que contamos con planes de reestructuración o incidencias para tener en cuenta los estados de insolvencia, tratamos todas las fuentes relevantes y emergentes de impagados. El RAI, ASNEF Empresas, morosidad, pero además contamos con servicios exclusivos de información como son pues, EasyRed RIG y los programas de Dun & Bradstreet, el Global Trade o el programa de análisis de pagos. La aplicación de pagos de Informa cuenta con 8 millones de experiencias de pago, pero además tratamos incidencias tanto negativas como positivas. Aquí hay que tener en cuenta que Informa es la única empresa del sector que trata todas estas fuentes de impagados, porque el resto de empresas solo tratan alguna de estas fuentes. Y al tratar las fuentes y no tratar todas, no se recogen muchos de los impagos que nosotros sí que tenemos en nuestros informes. Si no se recogen todos los impagos, hay muchas veces que se pierden porque estos impagos son la alarma temprana más eficaz para prevenirlos, los impagos y combatir la morosidad. ¿Vale? Hay que tener en cuenta todos los impagados. ¿Qué pasa? Que esto las empresas hay que tenerlo en cuenta para ver y prevenir causas y síntomas antes de que se produzcan los impagos. Pero a veces esto resulta inevitable y se produce el impago. Por eso en Informa hemos lanzado el nuevo servicio de reclamación de impagos junto a un experto como es EasyRed. Hemos lanzado una solución integral de recobro para ayudaros a recuperar vuestras facturas impagadas de la forma más fácil. Y para contaros todo esto, y además que lo va a explicar mucho mejor, voy a dar la palabra a Luigi para que os lo explique. Perfecto, gracias Carmen. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luigi Nazzaro y soy el director comercial de EasyRed. Cuando pueda, Matilde me comparte la presentación, por favor. ¿Sí estás viendo? Ya la tienes, Luigi. Perfecto, perfecto.
Como ha adelantado Carmen, nosotros en el mes de abril hemos lanzado conjuntamente a Informa un servicio de reclamación extrajudicial de impago, ¿vale? Que tiene el objetivo de ayudar a las empresas a recuperar sus facturas impagadas de una forma rápida, segura y eficaz, teniendo en cuenta también que la operativa sea lo más sencillo posible y por este motivo nuestros clientes pueden acceder, dar de alta una deuda directamente a través de la plataforma de Informa, ¿vale? Por tanto, los clientes de Informa que ya utilizan la plataforma de Informa para consultar un informe, por ejemplo, a través del mismo portal podrán dar de alta también una deuda. Antes de entrar en el detalle del servicio de reclamación de impago, os pongo un poquito de antecedentes sobre qué es ICIRE. ICIRE es un fichero de morosidad, un sistema de información crediticia. Es el primero que se han abierto y accesible a todo, y en el que los usuarios, que pueden ser empresas, autónomos y particulares, intercambian datos sobre impago, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este concepto de compartir información, que la compartimos entre los clientes de ICIRE y a través de Informa, poniendo en común esta información a los clientes de ICIRE, a los clientes de Informa, tanto del mercado bancario como de la parte de industria, al final esta puesta en común genera una presión importante sobre las empresas y esto provoca, ¿no?, indirectamente, que la tasa de recobro de las facturas aumente, ¿vale? ¿Por qué ICIRE impagados? Ten en cuenta que actualmente muchas empresas, los departamentos de administración de las empresas, no disponen de tiempo o de recursos para dedicarse, ¿no?, a la gestión, una gestión activa y eficaz de la recuperación, del recobro de las facturas impagadas. En muchos casos no se proporcionan canales de pago ágiles y sencillos para que el cliente pueda pagar las facturas pendientes de pago. Y por este motivo, y teniendo en cuenta que según el estudio que ha comentado Carmen, desde el último trimestre del año pasado, y teniendo en cuenta también el primer trimestre del 2024, la morosidad está subiendo, lo que hemos hecho es lanzar el producto de ICIRE impagados, ¿vale? El alta, como os comentaba, es muy sencilla porque del expediente, porque se da de alta directamente a través de Informa. El cliente tiene que proporcionar los datos del deudor y los datos relacionados con la factura impagada. Y a partir de este momento, nosotros nos encargamos de gestionar la deuda. ¿Qué hace ICIRE impagados cuando se le transmite un expediente de deuda? Lo primero que hacemos es actuar de una forma rápida, enviándole al deudor un mail certificado, ¿vale?, en el que le informamos de la deuda, le solicitamos el pago, le damos un plazo de 48 horas para ponerse al día con esta deuda y además ya le avisamos que si incumple la obligación de pago va a ser incluido en nuestro fichero de morosidad. Otro dato muy importante es que en esta comunicación nosotros hemos incluido unos Pay by Link, que serían enlace de pago, para que el cliente, cuando reciba la comunicación, con un clic pueda pagar por transferencia en vuestro número de cuenta, ¿vale? Entonces, agilizamos el cobro y además este pago está conciliado con la operación que está dada de alta en nuestra base de datos, ¿vale? Si el deudor incumple, hace caso omiso a esta primera comunicación, lo incluimos en nuestro fichero de morosidad, le enviamos otra notificación al deudor comunicándole que ya está publicado en ICIRE, obviamente facilitándole siempre el enlace de pago para ponerse al día. Y si tampoco paga con esta segunda comunicación, ponemos la información publicada para los clientes de ICIRE y trasladamos la información a Informa. ¿Qué ocurre cuando una empresa deudora se incluye en ICIRE y esta información llega a Informa? Ten en cuenta que la opinión de crédito de Informa utiliza como variable la inclusión de una empresa en nuestro fichero de morosidad. Cuando se da de alta esta información en Informa, salta el servicio de alerta y vigilancia, normalmente los proveedores que tenían en vigilancia esta empresa. Por tanto, los proveedores sabrán que un cliente está dejando de pagar a otro proveedor. Tenerlo en cuenta, que es un dato muy importante. Y una vez hecho esto, contemporáneamente, uno de nuestros especialistas en recuperación de deuda llama al deudor
comunicándole la negatividad, ¿no?, de estar en un fichero como el nuestro y que eso le va a afectar tanto a nivel financiero como a nivel empresarial, invitando al mismo a pagar la deuda o que por lo menos haya un acuerdo, un entendimiento, ¿no?, un acuerdo de pago entre las partes, ¿vale? Como podéis ver, se trata de una solución muy sencilla. Al final, en 60 segundos se da de alta el expediente en ICIRE. Luego compartiré cómo dar de alta una deuda en la plataforma de Informa. La presión es inmediata porque le estamos enviando notificaciones certificada electrónica que llegan inmediatamente al deudor. En 3 días el deudor estará publicado en ICIRE. Esta información estará visible en Informa a los proveedores de esta empresa, al sistema bancario. Por tanto, actuamos rápidamente sobre el deudor. Utilizamos comunicaciones fehacientes, porque ten en cuenta con el cambio de la ley del IVA que hubo en enero del 2023, con un requerimiento de pago fehaciente, aunque sea electrónico, es posible empezar el proceso de recuperación del IVA, ¿vale? Y en nuestra plataforma el cliente se puede descargar el certificado del tercero de confianza que ha enviado la comunicación al deudor. Y además el hecho de incluir los links de pago en las comunicaciones agiliza muchísimo el pago de estas facturas. Y ten en cuenta también que el refuerzo telefónico al final permite mejorar todavía más la gestión de la deuda y esto nos da resultados tangibles importantes con nuestras tasas de recuperación que son muy importantes, sobre todo en la gestión de deuda temprana, ¿vale? Teniendo en cuenta que todo esto se hace en un entorno seguro desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista normativo, porque nuestros procesos cumplen sobradamente todo lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos y toda la normativa relacionada con el derecho al honor de las empresas, ¿vale? En resumen, la solución que hemos lanzado en el mes de abril es una solución que tiene 3 elementos diferenciadores, ¿vale? Por un lado, la inclusión del deudor en un fichero de morosidad como el nuestro, conectado con Informa, por lo tanto, que genera esta presión que os comentaba antes sobre las empresas. Segundo, las comunicaciones fehacientes que tienen enlaces de pago para agilizar el pago de la deuda y el refuerzo telefónico que permiten tener una oferta de valor muy competitiva y muy eficaz para la gestión de la recuperación de la deuda, ¿vale? ¿Cómo es la parte operativa? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso de alta de ICIRE? Mirad, para los clientes de Informa, en la parte del servicio de reclamación de impago, en esta pestaña, el cliente tendrá acceso a la plataforma compartida entre Informa e ICIRE. Dándole a acceder, se le abre un panel donde fundamentalmente, tanto en la parte central como en la parte izquierda, hay 2 pestañas. La primera está relacionada con dar de alta una deuda, que sería crear expediente de deuda, y la segunda, gestionarla, ¿vale? Entonces, en el momento en que yo tengo una deuda para dar de alta en ICIRE, tengo que poner solo la primera vez mis datos como acreedor y autoguardarlo, los datos del deudor, si el deudor es una empresa, nosotros estamos conectados con Informa, por tanto se autorellena y el único dato que hay que controlar es el mail, ¿no?, para poderle enviar la notificación. Y en el paso 4 es poner la información relacionada con las o la factura impagada, cuál es el importe y cuál es la fecha de vencimiento. Y una vez dado a OK, nosotros nos encargamos de, como os comentaba antes, enviar la primera notificación electrónica certificada al deudor, enviar la segunda, publicarlo en el fichero, llamarlo por teléfono, ¿vale? ¿Qué ocurre si un cliente paga directamente a través del link de pago? Automáticamente se da de baja en ICIRE porque estamos conectados con esta plataforma. Pero por si acaso, si el canal de pago es otro, el cliente entra en gestionar expedientes, abre la ficha relacionada con expedientes y se encontrará una pestaña con dar por recuperada la deuda, ¿vale? Ten en cuenta que una deuda puede crecer, es decir, un cliente me debe 5 facturas, pero el mes que viene me debe una más. Entonces, en este caso, dándole la pestaña más, añado el nuevo importe impagado, que obviamente se suma al original, y nosotros nos encargamos de gestionar la deuda actualizada, ¿vale? El proceso de alta
dura 60 segundos y el proceso de baja, como podéis ver, es muy sencillo porque el cliente una vez que entra en el expediente puede darlo por recuperado totalmente, parcialmente, puede descargarse el certificado del tercero de confianza para ver cómo ha sido la comunicación con el deudor e incluso interactuar con el gestor de recobro asignado a la cuenta para solventar cualquier duda que pueda surgir durante la negociación de la deuda, ¿vale? Ahora vuestra pregunta será, ¿esto cuánto cuesta? ¿Vale? El modelo de pricing que tenemos en ICIRE prevé una parte fija y una variable y en función de la necesidad del cliente prevemos bonos prepago desde 5 unidades hasta 20 y por unidad de ICIRE la unidad es la deuda y la reclamación de una deuda que a su vez una deuda el conjunto de factura impagada que tiene un proveedor con su cliente, ¿vale? Estas 5 unidades tendrán una validez de un año, cuando durante un año el cliente podrá utilizar estas 5, 10 o 20 unidades. Como podéis ver, el precio de venta al público es más bajo en función, si es mayor el número de unidades contratadas. Y luego, como nosotros gestionamos la deuda durante 90 días, si recuperamos la deuda, cobramos un pequeño porcentaje sobre el importe recuperado, ¿vale? Y este porcentaje varía en función de la antigüedad de la deuda. Si la factura impagada tiene menos de 90 días, el porcentaje de recobro es solo de un 3%. Si tiene más de 90 días, portando una deuda más antigua, más complicada, el porcentaje es de un 10%, ¿vale? Para las empresas con volumen más grande, tenemos planes de suscripción desde 100 euros al mes, la parte variable es exactamente igual. Y las empresas con necesidades específicas, porque tienen un volumen muy alto, una tipología de deuda de importe muy alto, muy específica, prevemos traje a medidas para ellos, ¿vale? Un dato muy importante, que nuestra gestión proactiva de recuperación de deuda dura durante 90 días, pero si no se recupera la deuda, que sepáis que el deudor seguirá publicado en el fichero de morosidad hasta que se cumpla el plazo que establece la ley, que es de 10 años en el caso de empresas y 5 en el caso de autónomos y particulares, obviamente a contar desde el vencimiento de una factura. Por tanto, una empresa que debe y la deuda de la factura vencida de esta empresa el 1 de enero del 2020 se quedará hasta el 1 de enero del 2030 incluida en nuestra base de datos, ¿vale? Y teniendo en cuenta que este producto lo lanzamos el mes pasado, hemos lanzado una oferta de lanzamiento para todos los clientes que nos contraten antes del 31 de mayo. Le regalaremos unas unidades adicionales para utilizarla durante el primer año. Por ejemplo, un cliente que compra un bono de 5 unidades tendrá 3 unidades más durante el primer año, por un total de 8. Un cliente que, por ejemplo, compra un plan de suscripción, a las 60 unidades estándar que prevé la tarifa, se le añadirán 15 más para utilizarla durante el año, ¿vale? Y esto en resumen es lo que estamos haciendo con el nuevo producto de ICIRE Impagados, que al final tiene el objetivo de actuar rápidamente, de una forma contundente, pero siempre respetando la legalidad y la normativa sobre el deudor, porque al final si vuestro cliente debe a diferentes proveedores, con esta acción tan rápida, efectiva y con la inclusión en el fichero de morosidad, probablemente vais a ser entre los primeros a cobrar esas facturas, ¿vale? Y nada más, ahora abrimos la sesión de preguntas, si tenéis alguna duda, con Carmen también. Sí, Luigi. A ver, tenemos alguna pregunta. Te dejo que las contestes tú. Mira, Teresa nos pregunta, ¿qué tipo de deudores se gestionan? Vale. Nosotros podemos gestionar tanto deuda de empresa como de autónomos y particulares, ¿vale? Con la diferencia que comentaba antes, que en el caso de las empresas se pueden incluir y gestionar deuda de hasta 10 años de antigüedad y en el caso de autónomos y particulares el plazo es de 5 años. Vale, mira, se está animando la gente.
te leo otra pregunta. Sí. ¿Cómo funciona la solución de pago inmediato? Me imagino que se refieren al Pay by Link, ¿vale? Te digo, el deudor paga en un TPV vuestro y luego le enviáis el dinero al acreedor, ¿o qué lógica seguís? Nosotros estamos integrados con una plataforma de pago que se llama Kineox, ¿vale? Entonces, en el momento en que el cliente recibe el link de pago, automáticamente, por transferencia, ingresa en la cuenta del acreedor directamente, ¿vale? A ver, mira, te leo la siguiente. No sé si he entendido que en nuestras facturas podríamos hacer mención a EasyRed. ¿Es así? Gracias. Perfecto, sí. En este caso, para todos los clientes de Icire, nosotros le proporcionamos un sello, al final en el que hay el logo de Icire y una frase muy sencilla que se pueden incluir en las plantillas de las facturas que se emiten a los clientes, en el que fundamentalmente la función es que el cliente sepa que la empresa está colaborando con Icire y en caso de retraso o incumplimiento de pago, esta información va a ser gestionada por un fichero de morosidad como el nuestro, ¿vale? E incluso los clientes que quieren pueden también incluir en sus condiciones generales de contratación una cláusula en la que se le avisa que en caso de incumplimiento de la obligación de pago, esta deuda será gestionada por Icire Impagados y la misma será incluida en el fichero de morosidad de Icire. Ok. A ver, otra persona pregunta, ¿cuánto tiempo se queda la información publicada en el fichero de morosidad? Perfecto. Teniendo en cuenta siempre como plazo el día del vencimiento de la factura. Desde el vencimiento de la factura, si la deuda de una empresa se quedará publicada 10 años en el fichero de morosidad, si es de autónomo de particulares, 5. ¿Vale? A ver, otra. ¿Solo funciona en España o en otros países también? Funciona solo en España. Actualmente podemos gestionar deuda de empresas particulares o autónomos que estén en España y publicar en el fichero solo deuda de NIF españoles. Seguimos. De las otras preguntas no te he dicho la persona porque eran anónimos, pero esta la pregunta Carlos, ¿vale? Si por alguna razón el cliente no está de acuerdo con la deuda, ¿se incluye en el fichero de impagados? Ten en cuenta que la Ley Orgánica de Protección de Datos, que se aplica a los particulares, da al deudor la posibilidad de ejercer sus derechos ARSOLP, ¿no? De oposición, cancelación, rectificación, etc. Entonces, cualquier deudor tiene sus derechos, y nosotros lo hemos ampliado por extensión también a las personas jurídicas. Entonces, cualquier deudor que se incluye en el fichero tiene su derecho de oponerse. Obviamente nosotros contrastaremos esta información con el acreedor y nuestro equipo jurídico validará si publicarla o menos en el fichero de morosidad. ¿Vale? Vale, sigo. A ver, ¿la gestión del expediente es interactiva? Me refiero, ¿hay mensajes entre la empresa y el gestor? Sí, ten en cuenta que la ficha de cliente, en la parte de gestionar expediente, el cliente puede acceder a la ficha donde está el resumen de todas las acciones que se han realizado, de las comunicaciones que hemos enviado, del certificado del tercero de confianza con el que estamos trabajando. Y a través de esta, hay un chat, en esta ficha hay un chat a través del cual el mismo gestor interactúa con el cliente solicitando la información sobre la deuda y al mismo tiempo el cliente puede interactuar con el gestor para proporcionarle más información o solicitar cualquier tipología de información. Vale. Sigo con el test, ¿vale? Sí. A ver si te sabes todo. Respecto al Pay by Link, al usar Kineox, ¿el deudor debe incluir la cuenta bancaria de origen y la de destino? ¿O cómo se definen ambos puntos? Os comento, en este caso lo único que tiene que proporcionarnos el acreedor, que al final cuando se firma el contrato, el acreedor tiene que darnos también el certificado de titularidad bancaria,
Por tanto, automáticamente, en el momento en que se hable del enlace de pago, se pagará directamente en la cuenta del acreedor. Necesitamos solo la cuenta, el número de cuenta del acreedor, ¿vale? Vale. Esta es fácil. Sí. ¿Qué requisitos debe cumplir la deuda para poder empezar a reclamarla? La deuda tiene que ser cierta, vencida, exigible, no tener más de 10 años en el caso de empresas, 5 de autónomos y tiene que estar documentada. Con este requisito ya se puede incluir en el fichero. Obviamente, ten en cuenta que para poder incluir es necesario que se le avise previamente al deudor, ¿no? Entonces, esto se puede hacer o poniendo una cláusula en el contrato o requiriendo previamente de pago al deudor antes de la inclusión en el fichero. Esto lo hacemos nosotros automáticamente, porque cuando ICIRE envía la primera notificación, le requerimos de pago al deudor el nombre del acreedor. Y esta comunicación tiene la doble función de cumplir la legalidad para poder luego incluir al deudor en el fichero y sobre todo intentar recuperar la deuda, porque en muchos casos ya con la primera notificación el deudor se pone al día, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Podéis usar, si los tenéis, contactos de las empresas deudoras o siempre los tendría que proporcionar el acreedor? Lo proporciona siempre el acreedor, ¿vale? Inicialmente utilizamos los datos que el cliente rellena en el formulario, pero a mano que empiece la gestión del gestor, ahí se interactúa como comentaba antes, donde cuando más datos tenga el cliente, el acreedor, mayor posibilidades hay de contactar con el deudor y de llegar a un entendimiento, ¿vale? Vale. Ahora una pregunta de César. Si tengo una factura impagada de un cliente empresa del año 2019, ¿se podría hacer la gestión de recobro aún? Soy autónomo. Sí, César, como comentaba, se pueden reclamar deuda de hasta 10 años de antigüedad, ¿vale? Yo lo único que haría previamente es mirar en Informa si esta empresa sigue activa, que obviamente si está en concurso no tiene sentido gestionar el recobro de la deuda, y si está activa, nosotros nos encargamos de gestionarla. A ver, se está animando la gente. Quedan preguntas, Luigi. A ver, buenos días. No he entendido bien el tema de las unidades. ¿Se trata de expedientes o de número de facturas? Gracias. Sí, se trata de expediente de deudas, que es el conjunto de las facturas impagadas que hay entre un proveedor y un cliente, tanto de las vencidas como de las que están pendientes de vencimiento y que luego no se pagan. Como os comentaba antes, si un cliente me debe 5 facturas impagadas, la suma de estas 5 facturas es un expediente de deuda que equivale a una unidad, pero en el momento en que se reclaman estas 5 y el mes que viene vence otra y tampoco se paga esta factura, se añadiría al importe a reclamar también la sexta factura, ¿vale? Vale. Mira, la siguiente pregunta Sí, era es la misma, sí, sí. exactamente del mismo tema, sí. Mira, ¿se puede utilizar la plataforma con el mismo usuario para reclamar deudas de un grupo de empresas? Sí, mira, aquí al final, como el campo del acreedor, al final el cliente puede guardarlo menos, es libre, automáticamente podéis utilizarlo para diferentes empresas sin ningún problema, ¿vale? Y Leonardo, perdone si lo dijeron antes, pero ¿existe un mínimo del valor de la factura a reclamar o admiten cualquier importe de la deuda? Sí, una pregunta muy interesante porque al final, siendo nuestro sistema de recobro, basándose en nuestro sistema de recobro sobre un fichero de morosidad, el importe mínimo que establece la ley para poder incluir en un fichero de morosidad es 50 euros, ¿vale? Y a partir de 50 euros podemos incluirlo. Pero 50 euros entendido como deuda, es decir, si hay 2 facturas impagadas de 26 euros, entraría en el requisito que establece la ley y por tanto se podría reclamar. Perfecto. Mira, yo creo que es la última. Ah, no, mira, siguen preguntando. Si no llega a pagar por este método, ¿hacéis también reclamaciones judiciales? Nosotros hemos lanzado un producto mínimo de reclamación extrajudicial de deuda
actualmente es el servicio que tenemos en el mercado, pero nuestro objetivo es introducir nuevos módulos, ¿no? Que incluirían también la reclamación judicial. Perfecto. ¿La plataforma de EasyRed se puede conectar a plataformas de CRM para migrar información entre ellas? ¿Y cómo Sí, se inicia esa gestión? Leonardo, nosotros al final lo que hemos compartido es la fórmula más sencilla, ¿no? Al final, sobre todo cuando no hay un volumen muy alto de información, que sería el alta manual a través de la plataforma de Informa y la actualización manual de esta información. Pero nosotros tenemos múltiples posibilidades de operativa, desde el intercambio de ficheros, fotos semanales a través de las líneas FTP, hasta la integración vía API con CRM, directamente con las empresas, para que el intercambio de datos, tanto de alta como de la actualización, sea inmediato. ¿Vale? Entonces, Leonardo, si te parece, podemos hablar tranquilamente y te explico bien cuál podría ser, cuál sería la operativa y cómo hacerlo. Fundamentalmente una integración vía API. ¿Vale? Mira, entramos en el tema de las aseguradoras. Entiendo que esto es para quien no tiene seguro de crédito, ¿verdad? Si llegado el momento hay que declarar al seguro el impago, ¿quién recobra entonces? Desde aquí tiene que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? El seguro de crédito normalmente en una empresa cubre el 85-90% de las operaciones. Hay siempre una parte, normalmente minoritaria, eh, que no están cubiertas por el seguro, que fundamentalmente son la parte donde hay mayor riesgo. Por esto sois cliente de Informa, ¿no? Para intentar optimizar este riesgo, pero si el cliente impaga, sí que podéis utilizarlo. Por tanto, somos una herramienta que cubre la parte no cubierta por el seguro. Pero por un lado, también tengo clientes que prefieren utilizar nuestra herramienta antes de comunicar el siniestro. Obviamente aquí clave la obligación que tenéis vosotros del plazo de comunicación del siniestro. Si el plazo es de 30 a 60 días, no tendremos tiempo de gestionarlo. Si tenéis plazo más amplio de 90 a 120 días, sí que podría entrar a la gestión de ICIRE previamente y si no se recupera, luego comunicar el siniestro. ¿Vale? Vale, mira, César preguntaba, pero es una de las dudas que ya hemos resuelto, porque dice que si el deudor dice que no paga por disconformidad comercial, que si tenéis equipo jurídico para poder reclamarle judicialmente o en un arbitraje mercantil, que viene a ser lo mismo que, no sé si era Leonardo el que lo preguntaba antes, pero vamos. Sí, más o menos es lo mismo, que actualmente no Sí, tenemos ese servicio, pero que es algo que estamos en ello. ¿Vale? A medio plazo lo exacto, tendremos también. exacto. De que no paga por- Leonardo vuelve a preguntar. Que dejemos el contacto para posterior aclaratoria sobre el tema de la conexión con el CRM. Perfecto. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que no hay más preguntas. Si nadie tiene ninguna duda más, vamos a dar nada. En principio nadie Sí, pregunta Carmen, nada más, pues quizá terminaríamos compartimos la aquí. última diapositiva, ¿no? Para que vean cuál es el dato de contacto. Un segundo. Si no, de todas formas, a ver, ¿lo tienes puesto o lo escribimos o lo enviamos luego? Vale, perfecto. De todas formas, si os surge alguna duda más o queréis contactar con nosotros, aparte de, como os decía al principio, atención al cliente. A ver, perdón. A ver. César, ¿puedes escribirnos? Vale. Vale. Aparte de, como os decía al principio, de contactar con atención al cliente en el 900-176-076 o en clientes@informa.es, podéis contactar directamente con Luigi o Perfecto. conmigo, ¿vale? Y además recordaros que el webinar ha sido grabado íntegramente y que recibiréis en vuestros correos el enlace al mismo a lo largo de los próximos días, ¿vale? Pues nada, como Perfecto. vemos que no hay más preguntas, damos por terminado este webinar sobre cómo combatir la morosidad con ayuda de Informa e Red.
Y solo nos queda, pues, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y vuestro interés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.